La cultura, las costumbres, la sociedad impidieron que muchas reivindicaciones populares siguieran adelante, pero no pudieron evitar que surgieran hombres y mujeres con ideales por los que luchar. Con el relato de hoy viajamos a la antigua Jerusalén. Se titula Marta. Marta era la menor de 5 hermanos varones. Cuando ella nació, no hubo indiferencia por la llegada de una mujer a casa. Todo lo contrario, su padre y también sus hermanos la acogieron, cuidaron y mimaron como a uno más. Su infancia tampoco transcurrió como la de otras niñas que aprendían las labores domésticas como marcaba la tradición. Marta, en cuanto terminaba las tareas de casa, iba al taller y ayudaba a sus hermanos que mantenían el oficio de su padre, un reconocido fabricante de tiendas. Ella también se sentaba junto a los muchachos mientras estudiaban la Torá, aunque las mujeres no tenían obligación de aprenderla. Tal vez podrían hacer mal uso de ella. La mujer judía debía quedarse en casa, no salir sin su marido, ni hablar con otros hombres, ni mantener la cabeza descubierta. Demasiadas e inservibles prescripciones que la joven a menudo ignoraba. A Marta le apasionaba su religión. Quería saberlo todo, quería conocer el modo de acercarse más a su Dios, o al menos tanto como sus hermanos o su padre. En casa le permitían pronunciar la bendición después de la comida, pequeñas licencias que fuera de allí podrían llegar a costarle caro. Se acercaba la Pascua, una de las fiestas en la que los judíos debían acudir al gran templo de Jerusalén. Todo judío estaba obligado a comparecer, excepto sordos, lisiados, esclavos, idiotas, ciegos y mujeres. Otra disposición con la que Marta tampoco estaba muy de acuerdo. En aquella ocasión, la joven quiso acompañar a su familia. Solo estuvo en Jerusalén poco después de nacer, cuando la presentaron en el templo, como era la costumbre. Ella quería estar en el lugar de Dios sobre la tierra, allí donde la oración llegaba más directamente a sus oídos. Deseaba tener la misma oportunidad que el resto de los hombres para aclamar a su Dios. Marta había cumplido ya 13 años, su matrimonio estaba concertado y la buena dote preparada. Pronto se casaría con uno de sus parientes. Tenía el oficio de cantero y además formaba parte de los miles de sacerdotes judíos que había en Israel. Al ser sacerdote, para poder contraer matrimonio, el árbol genealógico de la joven había sido minuciosamente revisado. De inmediato lo aceptaron, puesto que Marta pertenecía a la familia de Simón, a la tribu de David. Llegó el otoño y se pusieron en marcha. Habían decidido seguir a una de las caravanas con destino a Jerusalén. Así resultaría más fácil esquivar a los bandoleros. Tras dejar atrás pedregosos e incómodos caminos, divisaron las murallas de Jerusalén. Los cinamomos anticipaban el olor del templo, y en lo más alto el palacio de Herodes se anunciaba fuerte y majestuoso. Jerusalén era el centro político y religioso, el lugar de disturbios, de importantes concentraciones, de peregrinaciones, el enclave idóneo para predicar los nuevos profetas, como aquel al que recibían aclamándolo y agitando ramas de olivo cuando entraba en la ciudad a lomos de un pequeño asno con un grupo de seguidores, al mismo tiempo que lo hacía Marta. Su padre les anunció que al volver pasarían por el Monte de los Olivos, una zona muy concurrida por los peregrinos para descansar, por la finca llamada Getsemaní, cuyas tierras producían los mejores aceites y resinas de Jerusalén. Marta y su familia se dirigieron hacia la casa de un pariente donde tenían previsto alojarse durante su estancia en la ciudad. Se hallaba cerca de la colina del Gólgota, muy próxima al huerto que cuidaba su pariente y que era propiedad del sanhedrita José de Arimatea. Dejaron los presentes para el anfitrión, los animales y enseres se adentraron en la ciudad. Marta ansiaba llegar al recinto sagrado cuanto antes. Siguieron la avenida de columnas que conducía al templo. Los artesanos trabajaban
y mostraban sus productos en los talleres abiertos a las calles. La joven no se detuvo ni ante los alfareros o herreros, ni siquiera los ungüentos y perfumes llamaron su atención. Solo la gran explanada del templo la cautivó. Deambuló entre los vendedores de animales para los sacrificios. Incluso los más pobres compraban palomas para sus ofrendas. La joven pasó al atrio de las mujeres, varias dependencias en las esquinas, algunos almacenes, la casa de los leprosos y nada más. Marta entendía que no pudiera mirar atrás tras el doble velo en el Sancta Sanctorum, lo más sagrado, ni siquiera pisar la antesala donde se hallaba la mesa de los panes, el gran candelabro de los 7 brazos y el altar de los perfumes, pero no comprendía ni aceptaba que no pudiera acceder al patio de los israelitas. Ella también era israelita y judía, y en cambio le prohibían acercarse a su Dios, al lugar donde se oficiaban los sacrificios en su honor, ella que tanto lo amaba. Las puertas que daban acceso al patio de los israelitas se abrían y cerraban para dejar paso a los devotos, solo y exclusivamente a los hombres, que en grupos reducidos entraban para el sacrificio. Sin dudarlo, burlando a los porteros y aún consciente de que aquel acto significaba la pena de muerte, Marta cruzó la gran puerta de bronce. Mientras las trompetas sonaban incansables y el tumulto que accedía con los animales para el sacrificio, se plantó ante el gran altar de mármol blanco. Cada israelita practicaba el sacrificio y los sacerdotes se encargaban de ofrecer a Dios los presentes de sus fieles. Marta había sentido muy próxima la presencia de su Dios. Los guardianes del templo, los levitas, armados con sus espadas de rigor, apresaron sin miramiento a la joven. Había cometido un gran delito, desoyendo las prescripciones de la Torá. Las mujeres no podían entrar en el atrio de los israelitas. Teniendo en cuenta que se acercaba el sábado y ante un caso tan delicado y poco habitual, los guardianes llevaron a la joven ante el Sanedrín, reunido en la sala de las piedras talladas, una de las cámaras laterales del atrio de los sacerdotes. Se hallaban todos sus miembros ya congregados. Presidía el sumo sacerdote Caifás. A Marta le impresionó su porte glorioso, envuelto en una delicada túnica de lino blanco, coronado con su tiara de máxima autoridad. Le asignaron a un tal Nicodemo como defensor, pero su causa ya no tenía remedio. Marta no colaboraba e insistía en defender teorías subversivas e impuras. Al tribunal no le quedó más remedio que condenarla a muerte. La sentencia debía ratificarla Poncio Pilato, que por Pascua visitaba Jerusalén. Marta no se inmutó al escuchar el veredicto. Morir solo significaba estar con su Dios. Si su muerte servía para que todas las mujeres judías pudieran algún día acercarse a él, ella lo aceptaba. Nadie parecía entenderla. Posiblemente solo una persona hubiera compartido sus ideas, aquel predicador al que vitoreaban. Él permitió que las mujeres lo siguieran. Exigió a sus discípulos una actitud limpia con ellas. Su doctrina colocaba a la mujer en un rango más elevado que aquel en el que había sido emplazada por la costumbre. Pero la vida de aquel hombre, al igual que la de Marta, había llegado a su fin.